Muy bien, Maribel, vamos a continuar con la entrevista. Entonces, después de hablar de las brechas territoriales, ¿cuáles son algunas problemáticas después del primer caso de COVID que se ha enfrentado la educación superior en Costa Rica? Eh, a ver, creo que una de las problemáticas más significativas por el peso que ha tenido, creo que ha sido la presión de la demanda social y las consecuencias en el por ejemplo, en el primer ingreso a una carrera, ¿verdad? Em, Me parece también que la falta de financiamiento de instituciones, ¿verdad? Por tener que redirigir recursos que antes estaban destinados para becas con estudiantes, a estudiantes, por ejemplo, ahora se tuvieron que programar para crear sistemas virtuales o plataformas virtuales, ¿verdad? Entonces, sí, también, bueno, me parece que esa parte de financiamiento vino a, a dar en falta de oportunidades para los estudiantes. Me parece que también la falta de orientación, por ejemplo, que antes, por ejemplo, en secundaria, y bueno, y no sé, en el caso tuyo, Jennifer, me refiero que fuiste estudiante más cercana, o sea, me refiero acá al nuevo siglo, ¿verdad? Porque, este, por ejemplo, antes te da este, orientación a los estudiantes para poder, o para Para elegir carrera. ayudarles más bien para elegir carrera, ¿verdad? Entonces, me parece que esa falta de orientación se vio nula, obviamente, ante la virtualidad, ¿verdad? Y, o sea, el hecho de no estar en clases o no contar con la presencialidad, pues sí hubo o sea, creó estas brechas, por ejemplo. Buenas, ¿cómo está? Faltó o no hubo coordinación entre las instituciones de educación superior, ¿verdad? Por ejemplo, como para atender la problemática de forma conjunta, ¿verdad? Si no me refiero que cada educación, cada institución de educación superior hizo sus esfuerzos de forma individual. Entonces sí me parece que hubo esa coordinación interinstitucional que hubiera sido de mayor impacto en caso de haber coordinado acciones eh, grupales, ¿verdad? Y no hubo un diagnóstico o una planeación, ¿verdad? Y eso obviamente repercutió en una carencia de evaluación de la educación ya cuando empezaron, o sea, cuando empezó el sistema a funcionar, pues no había evaluación. ¿Por qué? Porque la falta de planeación no hizo entonces, o hizo más, que se brincaran estos puntos, ¿verdad? Entonces sí me parece que em, este, hubo ahí estos puntos que sí, en términos generales, yo diría que, bueno, que afectó la accesibilidad, ¿verdad? De los nuevos estudiantes o de las nuevas generaciones, y el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento a la falta de políticas, digamos, o de, sí, políticas que pudieran tomar las instituciones ante el desarrollo de, de, de los software o de las herramientas que iban a utilizar. Entonces, sí me parece que en esos dos puntos podríamos mencionarlos tal vez. Ok, perfecto. Y algo muy relacionado con eso que está hablando, ¿consideras que las personas que ingresaron por primera vez a las universidades en el año 2021 se encuentran en algún tipo de desventaja por motivos de huelga y de pandemia por el COVID-19 entonces? Sí, claro, claro. El hecho de que ellos no hayan tenido una interacción académica, por ejemplo, o sea, hizo que aprendieran bajo una modalidad virtual, ¿verdad? Es obviamente que hizo que las clases fueran magistrales, que hubiera autoinvestigación y por ende no dirigida. eh, Esto acarreó, por ejemplo, que el estudiante tuviera que autoprepararse, me refiero en una temática, porque ¿qué pasó? Muchas clases, al ser magistrales, el docente recurría a las exposiciones por parte del estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer el estudiante? Investigar su propio tema,
exponerlo, aún más sabiendo de que no podía o que podría haber ahí algún tema de interés o alguna brecha que no cubriera, y no por capacidad de estudiantes, sino más bien por el acompañamiento, por la falta de acompañamiento por parte del docente, ¿verdad? Y claro, obviamente el docente, y lo entiendo, yo como docente lo entiendo, que recurre a este tipo de dinámicas, porque al ser las clases meramente magistrales, tal vez para darle un poquitito de mayor dinamismo a la clase, pues recurría a las exposiciones por parte de los estudiantes, y que en lo particular yo nunca he estado de acuerdo en esta modalidad donde el estudiante prácticamente es el que imparte el curso, y o sea, en lo particular me parece perdón, el profesor capacitado de ese curso tiene la habilidad perfecta para encontrar herramientas, dinámicas y diferentes modalidades para que la clase sea más interactiva, ¿verdad? Entonces, sí, sí, ese es un punto que sé que se incrementó muchísimo y obviamente perjudicó al estudiante, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Para seguir avanzando, ¿podría mencionar 3 desafíos para usted que presenta la educación superior en Costa Rica? Ay, vamos a ver, wow, bueno, creo que el rezago y la deserción, Ajá. y esto, como yo le decía anteriormente, por las condiciones económicas, por pérdida de empleo, ¿verdad? El hecho de que muchos estudiantes perdieran sus empleos, ya no tenían la capacidad económica para continuar. Esto en el caso de privadas, ¿verdad? Pero también conozco casos de estudiantes, aún así, o sea, con beca, pero que y su trabajo le daba complemento para poder seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, sí, sí, y claro, ¿qué pasó también? El estudiante tuvo que readecuar su entorno inmediato. Hablemos de que tal vez el estudiante no tenía una conexión o no tenía internet, tal vez tenía un internet de baja velocidad y tuvo que readecuar porque las clases presenciales, perdón, las clases virtuales requieren pues una velocidad mínima, por decirlo. Entonces, o sea, sí, sí, representó una adecuación económica, porque también hubo que buscar, o sea, el estudiante tuvo que buscar su espacio, llámese un escritorio, llámese, a ver, una lámpara que le ayude ahí a estudiar por las noches, una silla tal vez más económica de la que estaba acostumbrado a utilizar para hacer sus trabajos, que tal vez eran durante horas, y aquí prácticamente estaba pasando todo un día conectado por clases. Entonces sí, o sea, todos esos aspectos que es la letra menuda, que generalmente no se lee o no se toma en cuenta a la hora de analizar un contexto educativo, ¿verdad? Porque generalmente pensamos que el contexto educativo es nada más la relación docente-discente, y no, esto va más allá. ¿Ok? ¿Y cuáles son algunos? Perdón, Sí. perdón. Y quería hablar de otro punto que creo que otro desafío se refiere a la necesidad de contar con más y mejores indicadores del quehacer educativo, ¿verdad? Esto me refiero eh, o más bien, cuando digo el quehacer educativo, me refiero que el estudiante, por ejemplo, no tiene herramientas, por ejemplo, para documentar mejor sus resultados o los aportes, o por ejemplo, eh, no sé, algún tipo de esfuerzo o articulación que el estudiante haga en pro, por ejemplo, de su mismo desarrollo humano, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es, pues, el hecho de conectarse a una clase, tal vez para cumplir con un resultado nada más, y esta interacción no permite entonces que su desarrollo humano, ¿verdad? Como estudiante, no esté permeado por la interacción, no esté permeado por la em, a ver, por ejemplo, por los trabajos grupales presenciales, y obviamente todo lo que una cohesión grupal pueda permitir, ¿verdad? Entonces sí me parece también que ese quehacer
se vio afectado también. Genial. Y respecto o relacionado con esta pregunta, ¿algunas estrategias que usted considera fundamentales para atender esos desafíos los cuales menciona? Sí, bueno, yo creo que definitivamente hay que asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades. Eso no hay discusión. Creo que este otro principio de no discriminación, ¿verdad? Es la primera prioridad. Y bueno, y por consiguiente, creo que hay decisiones a nivel político que también afectan, ¿verdad? Entonces creo que, y cuando digo político no hablo de gobierno, ¿verdad? Sino más bien de políticas internas, ¿verdad? De la institución que vengan a afectar directa o de manera indirecta el quehacer, ¿verdad? De la educación superior. Entonces yo creo que cualquier política interna debería estar priorizada o presidida por este derecho, ¿verdad? De la igualdad de oportunidades. Y las mencioné anteriormente, o sea, eh, un estudiante, o sea, un estudiante de zona rural no tiene estas mismas oportunidades que tiene un estudiante con mayor acceso, ¿verdad? A la tecnología, por ejemplo. Hay un principio que a mí me ha gustado mucho a nivel de Naciones Unidas, y esto está relacionado con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto la educación tiene que es uno de esos, ¿verdad? De los objetivos y está relacionado también con la Agenda 2030, ¿verdad? Y es que para el 2030 lo que se espera del área educativa es que no deja ningún estudiante atrás. En inglés se denomina eh, el Leave No One Behind, ¿verdad? Y entonces este objetivo, como te decía, es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, viene a, a implementar más bien o viene a sugerir que para esta fecha ningún estudiante debería quedarse atrás, o sea, ningún estudiante debería más bien presidir o prescindir más bien, perdón, el acceso a la educación. Y bueno, lastimosamente, yo pienso que esta estrategia de asegurar el derecho a la educación va a permitir entonces que sí, que efectivamente para el 2030 tengamos o hayamos cumplido este principio de no dejar a ningún estudiante atrás. Esto obviamente sí se trabaja también con la revisión de los marcos educativos, los marcos, a ver, los marcos de las políticas internas, los marcos normativos, es más bien la palabra, los marcos normativos y de los programas, ¿verdad? En sí, otra vez, como yo mencionaba anteriormente, el, la responsabilidad de la adaptación de un programa educativo recayó sobre el docente, pero el docente no tenía la preparación previa y no tuvo tampoco el acompañamiento, porque claro, todo fue rapidísimo y prácticamente arrancamos en cierto tiempo en donde se tuvo se tuvo que ingeniar el docente para poder adaptar los planes de estudio, ¿verdad? Entonces sí me parece también que este, para la reanudación de las clases presenciales, que sé que en algunas universidades ya se están dando, otras siguen a nivel virtual y otras están en Mixed. modo mixto. Ajá, exacto. Yo creo que para evitar, por ejemplo, una precipitación ahí y que las clases ahí no sé, que falte claridad, por ejemplo, de lineamientos, debe hacerse una revisión justamente de las políticas internas, ¿verdad? O sea, hablo de la parte académica, de la parte administrativa, ¿verdad? Que es muy importante, o sea, hablo porque también la parte administrativa va acompañada de la parte académica y a veces no hay lineamientos claros, el estudiante no sabe dónde buscar sus horarios, no sabe a quién dirigirse, no hay una orientación
de parte de la universidad para, qué sé yo, en caso de que perdiera un curso, ¿qué hace? O cómo puede agenciarse mejor en caso de que, no sé, no pueda atender a sus horarios. Entonces, a eso me refiero yo con esta parte administrativa, ¿verdad? Que también ha sido una falencia a la hora de hablar de las estrategias, ¿verdad? Entonces, sí, creo que la reanudación de actividades presenciales en cualquier institución de educación superior, más bien creo yo que es una buena oportunidad para repensar y, bueno, y en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, hemos conversado que sí, que el sistema de educación superior ha sufrido modificaciones con la pandemia. ¿Usted Ujú. cree que se puedan continuar con esas modificaciones en la educación superior cuando ya se haya superado la crisis? Es decir, como una nueva normalidad. Sí, yo creo que aunado a lo anterior, como le decía, estas estrategias, ¿verdad? Si son estrategias más holísticas, ¿verdad? Donde se toma en cuenta, no solo, porque, a ver, la, la, la estrategia inmediata fue el cambio curricular, ¿verdad? Entonces, o sea, a ver, el programa tuvo que modificarse a una virtualidad. Entonces, había que cumplir. Y cuando digo había que cumplir, había que cumplir con lo establecido en la evaluación, por ejemplo. Entonces, el docente se reinventó otra vez y hubo una modificación, pero de la parte curricular. Entonces, sí me parece que sí tiene que haber alguna eh, o sea, tiene que haber modificación, pero más a nivel holístico, de tal manera que se tomen todos los aspectos y no solo el desarrollo curricular, Perfecto, de una manera integral. de una manera integral. Esa es la palabra más bien que andaba buscando. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver, ¿por qué considera usted que algunas personas inician tarde en sus estudios o lo retoman después de haberlos abandonado? Em, bueno, creo que la mayoría de veces me parece que es por falta de recursos económicos. Muchas veces el estudiante no encuentra la motivación más bien siente la limitación, ¿verdad? Económica y lo ve tal vez eh, como un costo muy elevado, ¿verdad? Entonces, en zonas rurales se da muchísimo que más bien ya una persona que terminó su secundaria, por ejemplo, ya cumplió su ciclo educativo en la vida. Esa es como la percepción que se tiene, por ejemplo, de un estudiante de secundaria. Y, por supuesto, es una mano de obra calificadísima, ¿verdad? Me refiero para las labores generalmente que se dan en zonas rurales. Entonces, sí, me parece que el corte económico viene a significar muchísimo en la toma de decisiones de continuar sus estudios. Ahora, tiene que ver mucho el contexto familiar, por supuesto, ¿verdad? Eh, También conozco casos de estudiantes de zona rural en donde la prioridad para la familia va a ser siempre el estudio o ha sido el estudio. Entonces ahí no hay discusión, ¿verdad? O sea, ahí es con lo que hay, pues sale adelante, ¿verdad? Y también conozco casos donde se complementa la falta de apoyo económico, pero que el estudiante entonces decide trabajar y autofinanciarse su estudio, que bueno, ahí es mucho más difícil, pero tampoco imposible, ¿verdad? Entonces sí, sí, me parece que mucho va en la parte económica y por supuesto en el interés que tenga la persona de seguir ahí alguna carrera a nivel superior. Han habido casos, por ejemplo, de estudiantes que lo que hacen es terminan una formación en un colegio técnico y pues ya tienen ahí alguna ocupación que les ayude a financiarse una educación superior posterior, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden combinar también, pero sí.
En general lo diría que mucha de la falencia recae sobre la falta de oportunidad económica. Ok, muy bien. Tenemos datos que en los últimos 10 años, 6 de cada 10 estudiantes maduros, es decir, mayores de 25 años, optaron por universidades privadas para cursar sus estudios. ¿Qué razones considera usted que puede causar eso? Sí, qué pena. Cuando yo veo por ejemplo, este tipo de planteamientos que me hacen, a mí me da mucha tristeza porque a veces pienso que la culpa de esto lo tienen las universidades y o sea, lo hago en buena lid, ¿verdad? Señalando, ese señalamiento lo hago porque las universidades públicas, creo yo, no están diseñadas o tal vez les falta esta otra visión más inclusiva que, que hace que no ofrezcan planes de estudio, por ejemplo, para estudiantes trabajadores, ¿verdad? Entonces, me parece que estudiantes, por ejemplo, ya que, como me decía, con 25 años, que decidan pasarse a una universidad privada, hay universidades privadas en donde le ofrecen mayores facilidades a los estudiantes para iniciar sus estudios. Y entonces le dice, bueno, vea, a usted, o inclusive conozco casos también donde estudiantes han empezado su educación superior y no han terminado y deben un curso, por ejemplo, de secundaria área, ¿verdad? Deben un examen o qué sé yo. Entonces les dicen, bueno, a ver, le damos la oportunidad. Usted puede empezar su carrera universitaria y le damos un año para que nos presente el examen de matemática, que es el que debe, por ejemplo. Entonces, y en realidad es muy atractivo para cualquier estudiante que no tenga posibilidades reales, por ejemplo, de iniciar un proceso educativo en una universidad estatal. Y independientemente de que las universidades estatales tengan un mayor prestigio, esto a nivel social, ¿verdad? Me refiero de que están consideradas mejores académicamente, pues las universidades han venido a cerrar esa brecha, eh, eh, dándoles mayores oportunidades y sobre todo permitiendo que estudiantes tengan mayor de, de, de horario y de modalidades educativa que quieran escoger, ¿verdad? Y entonces, o sea, porque me refiero a universidades que antes de la pandemia también ofrecía cursos en línea, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que tal vez se les facilitaba más empezar eh, un, un programa de estudio en línea porque, no sé, porque trabajaban o podían conectarse a ciertas horas. Entonces, sí, me parece que esas son algunas de las razones por las cuales las universidades privadas han ido y vea que hay, creo que en el país hay como alrededor de 60 y resto, mientras que apenas tenemos 5 universidades públicas. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. ¿Considera usted que la educación virtual es un método efectivo para el aprendizaje? Ah, vamos a ver. Eh, esta es una pregunta un poquito, tramposa porque, o sea, a ver, cualquiera podría decir, claro, es que ahora es fundamental porque ahora todas las clases son virtuales, ¿verdad? Yo expliqué anteriormente un poquitito cuáles son las falencias de la virtualidad, ¿verdad? A mí en lo particular me hace falta la cohesión grupal, ¿verdad? Y me parece que el estudiante puede desarrollar mayormente las relaciones interpersonales cuando está en un vis a vis, no solo con el profesor, sino con sus otros Con sus iguales. pares, sí. Con sus pares, exacto. Sí, me parece que, porque viene el señor del pan, Tranquilo. literal. Entonces, yo la virtualidad, sí la incluiría, pero no como eje fundamental de la enseñanza. Me parece que podría complementar
en lo particular siento que se le saca mayor provecho a un estudiante cuando, por ejemplo, lo ponemos a pensar. Y creo que esa ha sido otra de las de la educación virtual, porque ¿qué pasa? Lo que se llama en inglés el critical thinking, ¿verdad? Eso se ha perdido. Ahora el estudiante todo lo encuentra en línea y lo que hace es copiar, pegar y, sí, ya resolví. Mientras que un ejercicio, por ejemplo, no sé, un estudio de caso, el profesor lleve a su clase y diga, bueno, vamos a hacer un debate, vamos a poner este estudio y quiero que lo analicemos con base en estos objetivos. Ahí ese pensamiento crítico se le saca o se moldea más bien el pensamiento crítico del estudiante cuando permite esta cohesión grupal, ¿verdad? De la que hablaba. Entonces, mientras que en la virtualidad bueno, analicen ustedes, o sí, pueden reunirse en grupo, sí, perfecto, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? A veces algún estudiante dice, podemos hacer esto, ya yo encontré, leí, tengo las respuestas y ahí no hay, me parece, o carece esa riqueza de la, que una comunidad pueda traer dentro de la clase. Entonces, en lo particular, creo que yo la combinaría, no la dejaría de lado, porque sí me parece que la virtualidad puede permitir una complementariedad de lo presencial, que me parece que es eh, a lo que debería darse la prioridad. Ok, perfecto. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación. ¿Considera usted que los docentes están preparados para usar esas tecnologías de manera eficiente y promover un correcto aprendizaje? Eh, sí, yo creo que todo docente que esté capacitado o que se le dé acompañamiento para poder sacar provecho de estas tecnologías, creo que ahí ese sería el punto de partida para una mayor efectividad y afectividad. Ahí también hay que hablar de los dos términos de las tecnologías de información. Otra vez, un estudiante de una zona rural que tenga que tener sus clases desde un teléfono celular donde casi que ni distingue cuál es la presentación que el profesor está haciendo, o sea, no le va a tomar el mismo interés o tal vez le va a parecer ahí, no va a ser de su interés clase, mientras que otro estudiante va a tener más bien otro tipo de recurso, ¿verdad? Va a tener va a poder buscar mayor información, se va a poder eh, va a poder interactuar, qué sé yo, con otros pares, como decías, y puedan ahí sacarle provecho a las tecnologías. Entonces, o sea, otra vez me parece que sí son importantes. Eh, en el caso particular, cuando yo daba clases en la universidad, me gustaba muchísimo el uso de tecnologías, de videos, de música, de postcats, por ejemplo. Bueno, era porque en el caso mío era en enseñanza del inglés, entonces yo le sacaba muchísimo jugo a la tecnología, utilizando, por ejemplo, personas que tuvieran su idioma, que tuvieran el inglés como su idioma materno. Entonces, o sea, sí se le puede sacar provecho, pero otra vez, ante la virtualidad y siendo como medida esencial de enseñanza, me parece que debe haber un acompañamiento al docente de tal manera que se le pueda brindar o guías de uso o se le pueda brindar algunas ventajas o beneficios que estas tecnologías de información puedan traer, ¿verdad? Y no verse en la obligatoriedad del uso de forma permanente, ¿verdad? Entonces, sí, me parece importante siempre y cuando haya una capacitación o se le indique al docente cómo incorporarlo a su currículum, al desarrollo curricular. Ok, perfecto. Para ir cerrando,
¿Cuáles ventajas y desventajas considera usted que tienen estas herramientas de información y comunicación, las TIC? Eh, a ver, bueno, vamos a hablar de las ventajas. Ok, Poquito.